Muy bien, ya envié el enlace, espero pueda ingresar la compañera a Zoom, también estoy compartiendo. De igual manera estoy grabando ahí la clase. Entonces hago nuevamente referencia de lo que estaba indicando en cuanto a los enlaces químicos que son considerados como enlaces binarios, puesto que son dos elementos que se unen. Y al unirse dos elementos, tal y como lo indicábamos acá, en relación a los enlaces llamados enlaces iónicos, se conforma por un metal más un no metal, y los enlaces covalentes son o es la unión de un no metal más un no metal, y el enlace metálico es un metal más un metal. Por ejemplo, en el caso del enlace iónico, podemos mencionar, por ejemplo, eh, el agua, que es H2O. Y por supuesto que en relación a esto podemos mencionar que viene dado a partir de la combinación o de la unión de un metal con un no metal. ¿Quién sería el metal acá de estos dos elementos? Ya indicamos acá en nuestra tabla cómo es que se describe. ¿Quién es el metal? ¿Quién es el no metal? El metal es hidrógeno y ¿Correcto? Muy bien. Entonces, acá, por supuesto que tiene un nombre específico este elemento acá combinado. Más adelante vamos a hablar de la nomenclatura, en donde vamos a ver qué tipo o cuál es el nombre que se le da, aparte de llamarse agua, cuál es el tipo o el nombre con la que se pueda describir este enlace o esta unión. Podemos hablar, por ejemplo, de un monóxido de hidrógeno, podría ser. Entonces, esto nos lo determina el tipo o la nomenclatura. Muy bien. Haciendo mención de esto, nos vamos a pasar a una imagen que voy a colocar en este momento. Denme un segundito, por favor. Sin duda, pues ya todos hicimos ahí la captura de lo que mencioné, y voy a traer una imagen que tengo por acá. Muy bien, voy a compartir nuevamente pantalla. Estaba esperando que alguien más ingresara, pero creo que ya no ingresó nadie a Zoom. Si le pueden escribir a la compañera, por favor, estoy desde Zoom también para llevar a cabo nuestra actividad, para que pues a ella no le vaya a dificultar, por favor. No puede ingresar al link. Ay, ay. Y si ingresa nuevamente a este enlace, por favor, y de repente sí ya logra ahora observar lo que estamos haciendo. Porque de hecho en Zoom estoy también conectado. Por si ella pudiera ingresar, ya tiene, eh, voy a compartir nuevamente el enlace, disculpen ustedes.
Muy bien. Como ya están viendo ustedes la imagen que acabo de colocar acá, encontramos lo siguiente. Acá aparece una pequeña descripción, mencionémosle, llamémosle así un resumen de lo que sería un enlace químico. Un enlace químico no es más que la unión de un elemento con otro elemento de la tabla periódica. Tal y como lo mencionaba, en el caso del iónico, se forma a través de un metal más un no metal. Por ejemplo, acá el sodio con el cloro, que sería considerado como el cloruro de sodio. De igual manera, en el covalente hablamos del no metal más un no metal. Por ejemplo, acá la unión que se está dando entre el hidrógeno y el yodo. Y luego el metálico, por supuesto, un metal más un no metal. Acá observamos el, el elemento que es el cobre. Si ustedes se dan cuenta, se está uniendo dos veces el cobre. Cobre más cobre. Por eso aparece dos. Es la unión de estos dos elementos. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso del iónico, hablemos primero del iónico. Se forma en un metal más un no metal. ¿Qué ocurre? Ocurre una transferencia de electrones cuando los electrones se combinan o se comparten. Algunos pierden y otros ganan electrones. Y de esa manera es que se forma el enlace. Es decir, de esa manera es que se pueden unir. Caso contrario, pues no se unirían. Sería como querer unir agua con el aceite. Obviamente, pues estos no se unen por su densidad. De igual manera ocurre acá con estos elementos. A temperatura ambiente, en el caso del iónico, aparecen los sólidos, cristalinos y quebradizos. Son solubles en agua, es decir, se puede mezclar con el agua, se puede unir con el agua. Y en el caso de conductores de electricidad, en el sólido no es un buen conductor de electricidad, pero sí en el agua es un buen conductor de electricidad. Y su punto de fusión y de ebullición son los puntos más altos. ¿Cuál es la diferencia con el covalente? Que el covalente se forma entre un no metal más un no metal. Estábamos hablando del hidrógeno más el yodo. ¿Qué ocurre? Acá no ocurre una transferencia. Acá se comparten los electrones. Más adelante que vamos a hablar de este tema, pues vamos a dar a conocer cómo es que se comparten los electrones. En el caso del anterior, cuando dice transferencia, es que le está pasando determinada carga un elemento a otro. En temperaturas ambientes, los covalentes se encuentran en los sólidos, líquidos y gaseosos. Y por supuesto que son poco solubles con el agua. En relación a conductores de electricidad, es muy poco. El punto de fusión y de ebullición es bajo. En relación al enlace metálico, el metal más metal comparten electrones en todos los átomos del metal. Los sólidos
a temperatura ambiente, en los sólidos vemos, excepto el mercurio, y no son solubles con el agua, pero son muy buenos conductores de electricidad. Estábamos hablando del cobre, eh, ¿qué otros elementos estábamos mencionando? Plata, por ejemplo, el oro, son muy buenos conductores de electricidad. Y en su punto de fusión y ebullición, estamos hablando de que son muy altos. Ahora bien, vamos en lo siguiente. Vamos a combinar algunos elementos y vamos a hablar específicamente de número de oxidación o estado de oxidación de los elementos. Cuando mencionamos oxidación, estamos diciendo que es la unión de un elemento llamado, tal y como mencionamos, un metal con un no metal. En este caso, el no metal sería el oxígeno. Si adelante alguien quería decir algo. No aparece, con los demás sí aparece. ¿Sí? No, con Selena no aparece nada. Deme un chancecito, deme un chance, por favor. Voy a volver a colocar la pantalla y ahí estamos. ¿Y ahora? No, no aparece. ¿Y en Zoom no intentaron ustedes ingresar? ¿Ya dio? ¿Sí? ¿Y con quién más no aparecía? ¿Con Selena ya aparece? ¿No? Híjoles, ¿cómo le hacemos? Deme chancecito, por favor. Vamos a ver. Selena, ¿verdad? Si intenta ingresar nuevamente, Selena, por favor. Disculpen, creo que por error la saqué de la llamada. Volverá a ingresar, disculpen. Muy bien. Entonces estábamos hablando de... Sí, Waldo, no fue intencional. Muy bien. No sé si ahora puede ver la pantalla. ¿Sí? ¿Qué manda? Media pantalla. Ah, ok, entonces lo que podría hacer es colocar en forma horizontal su teléfono y reducir la pantalla. De esa manera sí, creo que le funcionaría. Así es, Ubaldo. Muy bien. Entonces estábamos hablando, ¿sí? No. Ok. Ok. Entonces, en relación a lo que estábamos hablando, que son los compuestos. ¿Qué es un compuesto? Es la unión de uno, dos o más elementos de la tabla periódica. Pero en este caso vamos a hablar únicamente de los binarios y vamos a determinar la oxidación o número de oxidación. Y cuando hablamos de oxidación, estamos hablando del oxígeno.
es decir, de la combinación de otro elemento más el oxígeno. Otro elemento. ¿Qué elemento? Dijimos que serían los elementos llamados metales, ¿verdad? Los metales más un no metal, que en este caso es el oxígeno. Entonces, la combinación de otro elemento más el oxígeno, ¿qué vamos a obtener? Para ello voy a colocar un primer ejemplo y hablaremos de este elemento. Acá tenemos la suma de estos dos elementos. Si ustedes pueden observar dentro de su tabla periódica, en el caso del calcio, aparece dentro de nuestros elementos llamados metales, ¿verdad? Dentro de los metales, el calcio. Y dentro del no metal dijimos que encontrábamos el oxígeno. Ahora bien, quiero que me presten atención, por favor. En la parte de abajo de su tabla periódica aparece el número de valencia. Ese número de valencia es lo que se va a combinar de tal manera que el oxígeno se combina solamente de esta manera con un -2, que sería la cantidad de electrones. Y en el caso del calcio, por favor, vean acá con el calcio. El calcio está utilizando también 2 electrones. Esto es en la combinación. Pero como resultado, al momento de unirse, acá los estoy trabajando de forma separada. Acá tengo el calcio, acá tengo el oxígeno. Pero al momento de unirse estos dos, se da la siguiente acción. El calcio con el oxígeno, como ambos tienen acá sus electrones, estos electrones acá se van a cruzar y nos quedaría de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, ya en esta combinación quedaría así: calcio 2, oxígeno 2. Pero acá ocurre lo que ocurre allá en matemáticas, que como estos subíndices que están acá, por ser iguales o por tener un factor común, estos se simplifican, tal como ocurre en matemáticas. Entonces acá voy a simplificar el 2 con el 2. Mitades de cada uno de ellos es 1. Obviamente eso ya no se escribe. Entonces la combinación sería de esta manera. ¿De acuerdo? El calcio con el oxígeno. Más adelante, cuando hablemos ya de la nomenclatura, vamos a saber cómo se le va a llamar a este compuesto. Si es un monóxido de calcio o podría ser calcio de, óxido de calcio 2, que en este caso por la combinación que se da, porque hay ¿cómo se llama? En nomenclatura hay 3 clases. Y cada uno de ellos pues va a dar un nombre distinto según las reglas que se les va a indicar. Hablaremos del sistema estequiométrico, el sistema clásico y el famoso Stock. Son 3 clasificaciones distintas con reglas distintas de nombrar cada uno de estos elementos. Muy bien. Finalmente, esta es ya la combinación. Esta ya es la estructura. Ahora bien,
En el siguiente voy a colocar este elemento. Muy bien. Siempre, como dijimos, un no metal o un metal más un no metal, que en este caso el metal, ¿de qué elemento estamos hablando? ¿Qué elemento tenemos ahí en pantalla? El magnesio, correcto, el magnesio con el oxígeno. Observemos, por favor, cuál es la valencia del magnesio. Hay algunos elementos que tienen 2, 3, 4, 5, hasta 6 valencias. Entonces se puede tomar cualquiera de estas valencias. Depende del orden en la que se encuentran en forma vertical, es decir, en la columna en la que se encuentran. Si fuese una columna par, obviamente pues va a utilizar una valencia par. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el magnesio lo encontramos con ¿qué valencias? ¿Qué valencias encuentran ustedes ahí en el magnesio? Verifiquen, por favor. Únicamente el 2, ¿correcto? Entonces vamos a escribir acá el 2 y el oxígeno siempre es con un -2. ¿Estamos de acuerdo? Uno tiene carga negativa y el otro tiene carga positiva. Y obviamente cuando las cargas son distintas, estos se atraen, ¿ya? Porque si son cargas iguales, no se atraen, es decir, no se unen, sino se repelen. Eso es como cuando algún joven está en época de conquista, tiene que ser del género opuesto, obviamente, y solo de esa manera existe un intercambio de ideas. Entonces acá vemos esa parte en la que el magnesio, que tiene una carga positiva, y el oxígeno, que tiene una carga negativa. Entonces acá vamos a cruzar esas cargas y esto nos quedaría así. El magnesio con 2, que proviene del oxígeno, y el oxígeno con 2 moléculas que viene del magnesio. Y tal y como dijimos, este 2 con el 2 se simplifica. ¿Cómo nos queda? Monóxido de magnesio. Así se le llama en uno de los sistemas que vamos a ver. El anterior, ¿qué es? Es un monóxido de calcio. ¿De acuerdo? Y acá es un monóxido de magnesio. Muy bien. Vamos a ver algunos otros elementos, específicamente el CO2, el carbono más el oxígeno. Ok, entonces como aparecen así, ¿cuál es el número de valencia del carbono? ¿Qué valencia se utiliza? ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que puedo utilizar el 4, por ejemplo, si utilizo el 4 y el -2, al combinarse, ¿cómo sería? Obviamente acá estoy hablando de un metal más un metal, ¿cierto? Ya no sería ¿cómo le llamamos? Ya no sería un iónico, sino sería un covalente. Obviamente que también se puede combinar y sí funciona. Entonces acá vemos ese intercambio. Haremos esto. Acá el 2, que tiene como exponente el oxígeno, es decir, como carga negativa de 2 electrones, y acá lo del oxígeno
que es lo que proviene del carbón, que en este caso sería 4. Pero ya en la simplificación, al simplificarse, ¿cómo nos quedaría? A ver si alguien me quiere apoyar. ¿Cómo nos quedaría la simplificación acá? Simplificar quiere decir hallar mitades. Ajá. Acá es 1 y acá es 2. Entonces es C, obviamente el 1 ya no se escribe. O y 2. El famoso CO2, que es el dióxido. No, es el dióxido de carbono. ¿Qué es? Es un bióxido. ¿Por qué es un bióxido? Porque tiene dos moléculas de oxígeno y uno de carbono. Entonces diremos dióxido de carbono. ¿De acuerdo? No sé si me explico. ¿Se comprende? Sí, Muy bien, vamos a colocar ahora el, el sodio más vamos a combinar el sodio con el oxígeno. El sodio más el oxígeno. ¿Qué cantidad o qué número de valencia tiene el oxígeno? Ya dijimos que es -2 siempre. Ahora, ¿qué número de valencia tiene el sodio? 1 es 1, ¿verdad? No se escribe, pero lo va a anotar solo con fines didácticos para que ustedes puedan notar. Entonces, esto quedaría así. Así, acá el 2 y acá el 1 que no se escribe. Entonces, ¿cómo queda ya la expresión? Así nos quedaría. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Cómo se le llama a esto? Es un monóxido de sodio, ¿sí? ¿O es un óxido de sodio 2? Depende en qué sistema lo estamos nombrando. No sé si capiche. Ok, ahora bien, me indican por favor un metal. ¿Qué metal quisieran combinar con el oxígeno? Mencionen por favor. Ajá, el itrio, ¿verdad? el profe. Más el oxígeno. Ok, ¿qué número de valencia tiene? Ajá, y el oxígeno es -2. Entonces nos quedaría así. El itrio es 2, el oxígeno es 3. Y obviamente que acá no se puede simplificar. Esta sería la expresión. Entonces es un trióxido de itrio. Así se le llama, trióxido de itrio. Bueno, depende en qué sistema lo estamos nombrando. No sé si me explico. Entonces, solo se puede simplificar por cada- Sí, solo si, por ejemplo, me hubiera utilizado un 6 en algún elemento y un 3 en otro elemento, se puede hallar la tercera parte. Ay, Si fuese, no existe, pero si fuese así, se me ocurre. Si fuese así, esto no existe, no es real, pero si se diera de esta manera, por ejemplo, obviamente que el oxígeno nunca va a ser un -6, siempre va a ser -2. Entonces la combinación quedaría así.
itrio 6, oxígeno 3. ¿Cómo quedaría la simplificación acá? Tier 2 y Correcto, así sería. ¿Ok? Pero anticipo, esto no existe. Solo lo hago con la finalidad de poder dar a conocer el proceso. ¿Está bien? todo. Exactamente, sí. Porque eso no existe. En la realidad no. El oxígeno solo es 2. Ahí no hay para dónde. No sé si se comprende ahora. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, voy a combinar ahora el hidrógeno con el oxígeno. ¿Cómo nos queda esto? ¿Cuál es el número de valencia del hidrógeno y cuál es del oxígeno? Ajá, en los dos, correcto. En la combinación entonces queda, ok, que es el monóxido de hidrógeno, que en otras palabras se llama agua. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el anterior, que es el CO2, el dióxido de carbono. ¿Ya? No sé si capishi. ¿Se comprende, chicos? Capishi. Ok. Entonces, con estos elementos, todo lo que se combina con oxígeno siempre es, qué sé yo, un monóxido de carbono, un dióxido de carbono, por ejemplo, un trióxido, porque estamos hablando de la combinación que existe con el oxígeno. Pero si de repente combinar, por ejemplo, el hidrógeno con el cloro, el hidrógeno, ¿dentro de qué clasificación se encuentra? Dentro de nuestra tabla periódica. ¿Es un metal? ¿Es un no metal? ¿Qué es? Muy bien, el hidrógeno. ¿Y el cloro? Correcto. Entonces, ¿qué elementos podemos utilizar acá? Acá puedo utilizar el uno. Y en el cloro, si ustedes se dan cuenta, en el cloro aparecen desde el más menos uno, 3, 5, 7. Puedo utilizar, por ejemplo, el 7. Entonces, ¿cómo sería la expresión acá? ¿O cómo sería la combinación? H7 o hidrógeno 7 de cloro. Esto podría ser un hidruro o podría ser un cloruro de hidrógeno. Depende del sistema en la que yo lo estoy nombrando. Pero finalmente ya encontramos acá una combinación, es decir, ya logramos hacer una mezcla. Ya mezclamos y encontramos, por supuesto, una sustancia compuesta. Porque cuando es un solo elemento no le podemos llamar sustancia, es sustancia compuesta, sino es una sustancia simple, porque no ha existido una combinación alguna. En estos casos ya hay un compuesto, ya hay una aleación, ya hay un enlace, obviamente. ¿De acuerdo? No sé si me explico, ¿se comprende? Por ejemplo,
Ok, ¿qué elemento estamos incluyendo acá? ¿Qué elementos estamos incluyendo acá? el, Ajá, es, es correcto, el hierro con el oxígeno, que si aparece así como lo tengo ahí descrito, sería un monóxido férrico. O depende, pues, que en qué sistema lo estamos nombrando. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta acá. Muy bien. Más adelante, si nos diera tiempo, vamos a hablar de la estructura de Lewis. Y cuando hablamos de la estructura de Lewis, hace mención de lo siguiente, solo para, para anticiparme a ese proceso. Por ejemplo, en esta famosa construcción, aparece algo acá a la que le llamamos la regla del octeto. Dice lo siguiente, el hidrógeno acá tiene una combinación y esa combinación está así. El oxígeno tiene una combinación y está de esta manera. Estoy ilustrando acá los electrones que se están combinando y aparecen de esta manera. Si ustedes se dan cuenta y contamos acá, ¿cuántos electrones? Los electrones son aquellos que aparecen juntos. Acá vemos 2, 4 y 6. Dentro de esta tiene que ceder y uno tiene que recibir obviamente ese electrón. Y esta es la forma en la que está estructurada el agua. Vean ustedes cuántas moléculas de hidrógeno y cuántos de oxígeno hay. Y pues para cumplir con la famosa regla del octeto, acá me haría falta completar acá me haría falta completar un electrón para que se den acá 8 electrones. Vean, acá hay dos, son 4. Si acá fuese un electrón y un electrón, son 6 y acá un electrón y un electrón serían 8. Y entonces así es como se comparten o se intercambian electrones. Por ejemplo, si hablamos del cloro y lo unimos con el mismo cloro, es decir, un no metal con un no metal. Cuando mencionamos metal con no metal, ¿qué dijimos que lo tiene? El enlace llamado enlace covalente. Y es válido, pues. Entonces me está diciendo que el cloro tiene cierta cantidad de cargas. ¿Cuántas cargas posee el cloro? Y vemos el cloro que su nivel más alto es el 7 para completar la famosa regla del octeto. Para la regla del octeto se tiene que determinar cuántos átomos intervienen en esa fórmula. ¿Qué átomo qué átomo da de electrones y qué átomo recibe? El cloro vemos en su nivel más alto
tiene acá 2, acá 2, 4, acá 2, 6 y acá 1, que serían 7. Más, obviamente, otra vez el cloro, acá 2, 4, 6 y 7. Para cumplir con la regla, la famosa regla del octeto, tenemos que contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, para completar la regla del octeto, acá tengo 8 electrones. Y del otro lado, ¿cómo completamos la regla del octeto? De la misma manera, tomando en cuenta acá que hay un elemento. ¿Cuántos hay acá? Obviamente, hay 8. Contemos, por favor, acá hay 2, 4, 6. Esto que está acá ganaría 1, que es esto que está por acá, y se completó 8. Lo mismo ocurre de la forma inversa. Finalmente ahí se cumple la famosa regla del octeto, porque hay 8 electrones que se pueden ir simplificando. Ok, eso es en relación a los famosos enlaces. Pero pues hay varios enlaces que también eh, se pueden ir combinando. Ahora bien, si nosotros hablamos, por ejemplo, como última parte, del aluminio con el oxígeno, el aluminio y el oxígeno tienen cargas distintas, que es su nivel de valencia o la cantidad de valencia que contiene. ¿Cuánto tiene el aluminio y cuánto tiene el oxígeno? ¿Cuántos electrones? El aluminio tiene tres. Ajá, ¿es único? O sea, Y el oxígeno es menos 2. Finalmente ya combinado, ¿cómo queda? Sería aluminio 2, oxígeno 1. Perdón, oxígeno 3. Esa sería la combinación. Y así nos queda ahí. No sé si hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta. no, pues, ¿Estamos claros ahí? Tomen nota, por favor. ya. Ok. Y vamos a... Deme un segundito, por favor. Vamos a hablar de la nomenclatura. Y la nomenclatura, precisamente lo que vamos a ver es la nomenclatura inorgánica. Y estas se dividen únicamente en 3. De hecho, pues hay otros que acá pues no las vamos a, ya no nos va a dar tiempo de trabajar, porque la primera son los óxidos. Luego vienen los hidruros, sales binarias, sales ternarias, los ácidos, oxácidos, etcétera. Entonces voy a ir mencionando cada uno de ellos para que tengan ustedes la idea y el sustento, por favor, teórico. Ahorita les voy a colocar la imagen. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito, por favor. Ahorita les voy a colocar un nuevo esquema que quisiera que ustedes anotaran. Muy bien. Y esta es la descripción
que se da de esta manera. Vamos a ir combinando. Y ahora bien, voy a compartir esta pantalla. A ver, enlaces químicos, nomenclatura inorgánica. Ahí estamos. Ahorita les voy a colocar la pantalla, por favor. Denme un momentito, por favor. Ahí estamos. No sé si logran ya ver mi pantalla. Me comentan, por favor. Se observa, ¿cómo se llama? Osvaldo, iba a decir Ubaldo. Tomemos nota, por favor, de este esquema que estoy colocando. Me avisan cuando ya lo tengan, aunque sea una captura que le haga. Ya todos hicieron la captura. Ok, entonces vamos a iniciar con la famosa nomenclatura. En la nomenclatura vamos a encontrar que existe de la siguiente manera. Denme un segundito, solo voy a compartir nuevamente pantalla. Con los que ya tomaron nota, pueden ustedes darse cuenta que ahí están los óxidos, los hidruros, sales binarias, sales ternarias y por supuesto que los ácidos oxácidos. En los óxidos hablamos óxido de sodio, óxido de magnesio, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de zinc, entre otros. Entonces, nos hace falta dar algunas reglas generales. Sin embargo, pues el tiempo también nos va avanzando. ¿Les parece si el día de mañana continuamos con la otra fase que es la nomenclatura en sí? Porque en este momento sí estoy dando a conocer, pero cuestiones a grandes rasgos. Y obviamente pues nos hace falta comprender varios términos. Ustedes me dicen o seguimos. Sí, mañana. Muy bien, qué dice el resto del público? Ok, de acuerdo. Entonces mañana continuaremos y pues tal vez con eso terminamos nuestro curso de química mañana con relación a los temas en mención. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, buen descanso para todos. Nos estaremos saludando el día de mañana a la misma hora por este mismo canal, por favor. Y traten de descargar Zoom, ¿está bueno? Los que, los que así pueden, por favor. Entonces nos vemos mañana, chicos. Se cuidan. Buenas noches, se cuidan.